charla de la M40, las murallas de Madrid, es la charla tercera. Ahora vamos de la R2 a la M11, ahí trataremos también Valdebebas. Fijaros, en la lección anterior nos quedamos en el nudo de la R2 y estudiamos sobre todo San Chinarro, la A1 en su entrada a Madrid, parte de las tablas. Ahora vamos a tratar este pequeño tramo, que es la frontera este de San Chinarro, hasta llegar a la M11 y nos centraremos también en el inicio del R2 y también en Valdebebas, el parque de Valdebebas y la urbanización de Valdebebas, Valdefuentes. Aquí tenemos ese nudo, que era el nudo muy importante porque es el punto en que la M40 toca a la primera radial que tiene Madrid. Madrid no tiene aún una R1, se hizo una R2 en dirección Zaragoza-Barcelona. Por lo tanto, es un punto importantísimo, es la conexión ya con uno de los grandes ejes viarios de España. Fijaros que es un nudo en que realmente era un nudo muy sencillo, porque era un nudo donde la M40 es el tronco principal y en ella se nace o se enchufa la R2. Es decir, que era un nudo de 4 movimientos. Un movimiento es este, como veis, muy sencillo. Otro movimiento es este, de enlace también muy sencillo. Muy sencillo si esto se hubiera realizado en una llanura, en una vaguada, pero se realizó en una cumbre. Y eso fue un tema muy delicado y muy complejo. ¿Por qué el nudo este decidió, justo cuando tenía aquí un valle, decidió subir hasta la cumbre para hacer allí? Eso ha producido grandes destrozos en el paisaje y también bastante complejidad en la manera de realizar los enlaces. Pues bien, a estos dos movimientos muy sencillos se unen otros dos que ya no son tan sencillos, porque es el que viene, el que desde la R2 quiere dirigirse hacia el sur, hacia la M40, que tiene que pasar, como veis, por encima de la M40. Perfecto. Pero a él se añade el que viniendo desde el norte quiere dirigirse hacia la R2, que como veis tiene que pasar por la M40, pero que también tiene que pasar obligatoriamente por encima de esta otra salida. Es decir, que estamos creando tres niveles, dos saltos, por así decir. El salto este, una altura, y este otro salto, dos alturas. Es decir, se forman como tres pisos, tres niveles de pisos, generando una sensación espacial un tanto atosigante, ¿no? Porque van a muy diferentes alturas y claro, este va el más alto de todos, porque está pasando por encima de la M40 y luego por encima de este, que a su vez ha pasado por encima de la M40. ¿Esto se puede resolver de otra manera? Sí, hay una manera quizá más limpia de resolverlo, que es que aprovechando esta salida se prepara este movimiento, en vez de ir tan directamente, vendría dando un rodeo y saltando aquí la M40. Y lo mismo, este otro movimiento, en vez de saltar tan directamente, vendría por aquí y saltaría, por así decir, más al sur. Con lo cual, en ningún momento se cruzan estos dos movimientos, que es lo que produce los tres niveles. Con lo cual solo habría, por así decir, dos niveles, el nivel del M40 y el nivel de salto sobre ella. Y ahora, además de este nudo, se añadió, como veis, de una manera un tanto torpe, otros dirían que muy inteligente, el enlace con San Chinarro. Este era un enlace muy sencillo, ya lo veis. Este ya no era tan sencillo. Había que pasar por encima o por debajo de estas salidas, por encima del M40 y luego por debajo de este nudo. Es decir, había que aprovechar para luego pasar por encima de este otro. Fijaros que esto no queda nada bien. Es un dibujo extraño, feo, con esta curva muy cerrada. Esto se podría haber hecho de otra manera, que es que este enlace hubiera enlazado con este que ya se dirigía hacia allí. Pero otra posibilidad era, porque como veis este nudo no está bien resuelto, puesto que los de San Chinarro que quieren dirigirse hacia el sur no pueden, o los de San Chinarro que quieran dirigirse, o los que del sur quieran entrar en San Chinarro tampoco pueden. Es decir, que es un nudo no resuelto. Solo se han resuelto dos de estos movimientos, cuando necesita 4 movimientos. Y como veis, tampoco esta salida enlaza con la R2, cosa un tanto absurda, porque parece como si estuviera pensado para ese enlace. ¿Eso cómo se habría resuelto? Pues si hubiésemos hecho, en cierta manera, esa rotonda alta que yo propongo, pues perfectamente se podría haber atendido a los enlaces de estos dos troncos y a la salida de San Chinarro en todas direcciones. Como veis, es un nudo que no está bien resuelto, pudiendo haber sido un nudo muy bonito, pero bueno, todo se arreglará. Lo que no tiene solución es la situación topográfica tan elevada de este punto, porque aquí hay una serie de cerros, luego los veremos,
que avanzaban hacia el arroyo de Valdebebas. Y claro, colocar este nudo en un punto alto, haciendo subir a toda la autovía para luego bajar, en fin, ya lo veremos con más detalle. Y luego, como vemos, sigue este vial sigue hacia el sur, hacia la M11. Luego veremos que aquí hay algo extraño, pero lo contaremos más tarde. El paso de una M40 que viene, por así decir, por el borde de las nuevas urbanizaciones de Madrid a una M40 que se pega al Madrid ya casi histórico, a la ronda ferroviaria. Hay un salto aquí de concepto, de criterio, de escala incluso en la M40. Y eso es lo que ha producido muchos problemas. Bueno, aquí tenemos esa salida. Fijaros que este tronco ya no tiene salida desde aquí. Lo ideal hubiera sido que sí, que desde aquí hubiera habido una salida hacia San Chinarro. No la hay. Tiene que venir uno por este tronco, que lo ha cogido mucho antes. Y fijaros que este ya solo da opción a ir hacia la M30. Ya desde aquí no puedes tomar la R2, que es ese nudo que vemos allí. Esta idea de la duplicación de la M40, con dos troncos en cada sentido, a veces en Estados Unidos se resuelve creando dos carriles más al tronco principal. Yo lo veo quizá como más limpio que esta duplicación, pero por algo se habrá hecho así. Probablemente esto da menos confusión, menos peligro de que alguien se quiera pasar desde aquí hasta esos carriles. En fin, sin duda se ha hecho para una mayor rapidez en el tráfico. Bueno, aquí vamos subiendo hacia ese nudo. Como veis, estamos subiendo hacia una pequeña cumbre que eran esos promontorios. Ahí vemos, veis, aquí se ve muy bien cómo hemos bajado, hemos saltado el arroyo Valdebebas, que viene aquí, allí vemos la Moraleja, y estamos en una vaguada y ahora estamos subiendo de nuevo. Y aquí vemos ya la complejidad del nudo. ¿Veis? Este es el vial que va muy alto. ¿Por qué va muy alto? Porque tiene que pasar por encima de aquel otro, que es el que va en la otra dirección. Si no, lo ideal hubiera sido que hubiera venido mucho más bajo. Y si hubiera venido, como yo os digo, por ejemplo, formando un gran círculo, pues habría podido venir por aquí a una cota mucho más baja. Pero bueno, ya se ve la complejidad, porque además va a aparecer el otro nudo. Aquí tenemos esa salida, que quizá esta se podría haber demorado más. No hacía falta que se hubiera desgajado aquí porque introduce mucha complejidad en ese nudo. Ya lo vais a ver. Bueno, aquí tenemos, ¿veis? Esa salida que podría haber esperado realmente para haberse producido, porque al fin y al cabo se vuelve a producir ese enlace más tarde. Y aquí tenemos este vial que os he contado, que ahora lo vamos a ver de nuevo. Bueno, fijaros, aquí tenemos ese parque de San Chinarro. Ahí teníamos aquel promontorio donde estaba el Colegio de la Asunción, donde había mezcla de edificios de oficinas dotacionales residenciales, llegaban hasta allí, y entre este promontorio y San Chinarro estaba el arroyo de Valdebebas. Fijaros qué bonito esta vaguada. Siempre hemos pensado que en toda esta franja perfectamente podría haberse dado la situación de pequeños edificios de oficinas que hubieran creado puestos de trabajo a San Chinarro. Allí vemos la Torre de los Dominicos. Fijaros qué impresionante es esa torre, que era en la salida de la A1 o la entrada de la A1 a Madrid. Y ahí vemos la vela del Banco de Bilbao. Bueno, aquí vemos el vial que se ha desgajado, que se dirige directamente a la M50. Aquí lo vemos, que va a saltar, y a la vez el tronco, que en nuestra opinión este tronco podía haber ido ligado a la M40, que ya se dirige hacia la M30 y también tiene enlaces de nuevo con la M40. Este es el tronco que yo creo que introduce mucha confusión en este nudo. Y allí vemos, en la otra dirección, ahí viene el arroyo de Valdebebas, y esta es una urbanización muy extraña, la vamos a ver enseguida. Forma parte de Madrid, pero es una zona de mucha densidad realmente, en un paraje muy bonito, pero que ha quedado totalmente aislada, porque la R2 la ha dejado totalmente aislada, que yo creo que no se tendría que haber hecho en esta posición ni con esa densidad. Bueno, y aquí vemos cuando está saltando ya del nudo original, y aquí vemos lo que se añadió después, la salida de San Chinarro, que la pobre trata de pasar bajo esta, por encima de esta, para luego enlazarse. Y aquí tenemos el otro enlace del primer original nudo hacia la R2. Ya lo veis, ¿no? Esta es la que estamos viendo,
que hizo, alguien dice, bueno, fue muy lista porque logró pasar por encima, por debajo, por encima y enlazar. Sí, pero ya veis que el trazado no es bonito. Y aquí vemos esas otras salidas y vemos cómo se eligió un punto demasiado alto, se eligió una cumbre que ha habido que cortar. No sé hasta qué punto esta cumbre era natural o formaba parte de los rellenos, pero ya veis que esto no está bien. Es un paisaje de cortados, de desniveles, cuando no era un nudo complicado, era un nudo muy sencillo, la verdad. Fijaros, aquí se ve mejor. Esta es la salida de San Chinarro, ya veis que es algo hecho como a posteriori. Fijaros los cortes de terreno porque estamos en una cumbre. Bueno, ya veis que esto no está bien, ¿no? Este es el tronco principal de la M40, este es el tronco duplicado, el que yo creo que... Y esta es una nueva incorporación a la M40 desde ese tronco. Es decir, ya veis que aquí hay una gran confusión de viales, la salida hacia San Chinarro, la entrada a San Chinarro, perdón, la salida de San Chinarro, que no tiene salida hacia el sur, sino que solo puede dirigirse hacia el norte. Bueno, no está bien. Quizá esto exigiría una remodelación, supresión probablemente de viales. Es una pena porque era un punto muy importante para San Chinarro. Era una cumbre, era el vértice de San Chinarro. Bueno, ahí vemos el tronco de la M40 y como vemos que allí también ha habido grandes cortes. Y nos da la impresión, basta ver allí la silueta de torres que marca el Madrid de los 70, por así decir, para darse cuenta que la M40 está apuntando a un punto extraño, porque tendría que haber apuntado al borde de la ciudad, es decir, allí donde acaba ese Madrid de los 70, podríamos decir, o de los 60. Pero, sin embargo, se va a dirigir hacia un punto que no tiene salida, por eso luego tendrá una curva cerrada, y quizá esa decisión tan extraña de haber venido por aquí, en vez de haber intentado ir ya a aquel borde, es lo que ha hecho que corte todas estas colinas. Bueno, aquí vemos la otra dirección, fijaros aquí hay grandes rellenos y ahí tenemos la Moraleja. Y ahí tenemos esa urbanización, bueno, aquí veis el nudo de salida, esta duplicación que me parece siempre muy extraña y la nueva salida desde San Chinarro. Ya veis que se complejiza demasiado algo que era muy sencillo. Y aquí tenemos la salida ya hacia la R2 con este vial que es el de San Chinarro, como veis altera mucho la percepción del nudo. Aquí lo tenemos en todo este punto. Bueno, aquí podríamos decir, lo hemos dicho antes, si la R2 tenía que haber nacido en otro punto. En mi opinión, si teníamos aquí este valle, quizá lo ideal hubiera sido no solo la R2, sino que la M40 también hubiera venido, ya que había saltado, por así decir, pasado al norte del arroyo, haber venido por aquí, por este borde, y haberse dirigido hacia el este, sin haber alterado todas estas colinas que eran muy complejas, porque esto eran laderas, pero claro, había ya construcciones, había urbanizaciones, y era un terreno muy, muy valioso, porque son laderas sur, que aunque no es una moraleja, desciende de la moraleja. Bueno, el caso es que optó saltar el río y venirse a estas cumbres para luego seguir el valle del río. Pero como veis, se quedaron aquí unas zonas donde se ha construido esta urbanización muy aisladas de Madrid, aisladas de todo y rodeadas de autovías. ¿Qué es esta urbanización que vamos a ver aquí? ¿Veis? Por aquí va el arroyo. Fijaros qué cerca. Esto, no sé qué alcalde aprobó esto, pero realmente es un poco, no ha respetado la distancia, ya veis, a los arroyos, cuando este es un arroyo muy importante. Es el que ha generado estos parques, el que ha generado esta frontera entre Alcobendas y Madrid. Y bueno, y aquí se crea una urbanización que, como veis, está aislada, rodeada de viales, aislada de San Chinarro, aislada también de Valdebebas. No sé, no tiene mucho sentido. Aquí la vemos, pueden ser casas interesantes, bonitas, pero veis, en una topografía aislada, que aquí también se está construyendo con una escala quizá excesiva. No sé quién está haciendo este plano, quién lo ha hecho, pero no está bien. Fijaros que aquí se había más o menos logrado una escala muy, muy bajita de 3 alturas y sin embargo aquí estamos densificando muchísimo. Y es una pena porque crea un murallón frente a lo que era el río. ¿Veis? Aquí vemos esa urbanización
Detrás viene la R2 y ha quedado, como veis, sí, está ligada por el arroyo, pero como tiene una escala tan potente, y aquí vemos estos bloques que son muy altos para lo que venía de la Moraleja y de la zona de Madrid. Ya veis que venía una arquitectura mucho más suave, de menos altura. No entiendo quién ha hecho este plan y por qué este empeño en lograr estas densidades tan altas aquí. Una pena. Aquí lo vemos. Bien, pues ahora vamos a seguir. Así quería mostraros qué pasaba ahí. Porque en la foto anterior se veía, veis estos rellenos enormes. Aquí venía el arroyo Valdevivar. Pues esto era un paisaje mucho más ameno que como lo hemos dejado. ¿Veis? Aquí vemos que había un promontorio, cota 660, 670, y el arroyo, que era muy importante. Esta ladera era muy suave, ya lo veis, mientras que aquí teníamos estas proas. Pues justo aquí, ya lo veis, es donde se ha hecho el nudo, en estos puntos tan altos. Esta era la antigua frontera de Hortaleza, de Hortaleza y Fuencarral. Y aquí lo veis, ¿no? Es decir, que este punto se llamaba Los Olivos, era un punto alto, con lo cual el nudo no se tenía que haber hecho aquí. Se podía haber hecho un poco antes para haber pasado por donde está esta urbanización, que no estaba. Es decir, no haber subido a esta cumbre, haber dejado esta cumbre que formase parte de San Chinarro, porque era un punto muy bonito para San Chinarro. Era un poco la proa hacia el este de Madrid. Bueno, aquí lo vemos mejor, ¿veis? Teníamos esta colina y aquí la M40 se dirige a cortar esta colina. Fue uno de los fallos que tuvo la M40. Ya veis la destrucción que se ha producido aquí en esta cumbre. Para luego al final bajar al valle, que es lo natural. ¿No podríamos haber empezado un poco antes para que este nudo se hubiera producido aquí? Esto es un problema que se tendrá difícil solución. Y esto va ligado a que aquí teníamos una serie de cerros, fijaros cómo los arroyos van dirigiéndose hacia el nordeste. Y fijaros cómo la M40, que aquí había logrado llegar a esta cumbre, que esta cumbre ya veis que sigue casi marcando la frontera entre Alcobendas y Madrid. Lo suyo hubiera sido probablemente que la M40 hubiera venido por aquí, pero claro, ya estaban hechas estas urbanizaciones. Entonces, haber intentado pasar un poco más abajo y haber seguido el valle. Porque fijaros que aquí ya se está enfrentando a cerros que van todos en esta dirección. Eso le va a hacer subir, bajar, volver a subir. ¿Para qué? Para al final chocar en un punto extraño de Madrid, donde Madrid tiene aún un murallón de construcción. Es decir, parece que realmente la M40 tenía que haber apuntado a bordear un poco más Madrid. Fijaros, aquí se ve muy bien. Aquí está el Madrid histórico. Esta M40 había dejado muchas zonas para nuevos barrios y sin embargo aquí opta por cortar y venir a buscar, es natural, él está buscando esta ronda ferroviaria para venir a su lado, ¿no? Pero así como aquí dejó todo este margen, ¿por qué aquí no dejó todo este margen y no enlazó aquí? Yo creo que efectivamente este vial, no sé si es la M12, era el que tenía que haber sido la M40 y haber dejado que todos estos barrios no tuvieran esta gran frontera y en cierta manera acaba en el mismo punto porque acaba hacia el sur de Madrid. Pero no sé, aquí hubo una decisión extraña. Ya lo veis, ¿no? Y al final tenemos esta enorme actuación, que ahora la veremos, que es una actuación fascinante por su escala, su tamaño, con un parque que yo dudo mucho de estos parques, ahora lo veremos, estos parques urbanos que realmente aíslan las ciudades. Bueno, si vamos saliendo ya de ese nudo, aquí vemos los viaductos y vamos ya dirigiéndonos hacia el sur. Bueno, fijaros los cortes del terreno, muchos son rellenos, son cortes falsos, pero no entiendo por qué hemos mantenido estos rellenos, no se entiende. Porque veis que aquí había una vaguada, que aquí casi no se nota, pero veis, aquí vamos a bajar para luego volver a subir y nos dirigimos hacia esa muralla de Madrid. Veis, aquí hay unos grandes rellenos que no entiendo qué hacen aquí y que hacen que este nudo, pudiendo ser un nudo diáfano y muy bonito, pues sea un nudo un tanto confuso. Bueno, ahí veis este arroyo Valdevivar. Si suprimiéramos estos rellenos, veríamos ahí esa urbanización que hemos visto y el otro
y el arroyo de Valdebebas. Aquí tenemos nuevos rellenos que definen ya la parte alta del parque de Valdebebas. Creo que todos estos rellenos habría que haberlos suprimido y haber buscado la topografía original, porque entonces a lo mejor veríamos que no es tanto el daño del M40, no eran tan altos esos cerros. Pero veis, hay una gran confusión aquí de niveles. En fin, y ahí vemos ya este es donde procedemos y vamos ya hacia este primer puente. El primer puente que, fijaros, enlaza con San Chinarro. Teníamos ese enlace, ahora tenemos este segundo enlace. ¿Veis? Es un puente que va inclinado, eso siempre produce una gran sensación de confusión. A la vez tenemos esta duplicación de la M40 que viene por aquí. Ya veis que no es un puente bonito por su propia situación. Luego tenemos estas farolas que siempre alteran, que yo creo que ahora que ya están los LEDs, ya todas estas farolas podrían suprimirse y tener líneas de LEDs en las biondas. Y ahí vemos cómo estamos bordeando San Chinarro, con unos taludes que más parecen hechos para impedir la visión de la M40. Y vemos cómo la M40 está subiendo, pero con esta otra vía duplicada, con este carril, en fin, no es un sitio, un espacio bonito. Aquí vemos cómo está subiendo muchísimo, cuando realmente la topografía no era tan alta, son rellenos. Pues fijaros qué rasantes tan extrañas hay aquí. Ahí vemos el colegio de San Pablo, de San del Ceu, muy importante. Fijaros cómo define este borde de San Chinarro. Es un edificio realmente interesante. Y este es el borde que os decíamos que podía estar pautado con edificios de oficinas que generasen empleo para que San Chinarro no fuera una ciudad dormitorio, como hemos visto que ha pasado en las tablas, en la 1, que se rodeó todo de oficinas. ¿Veis? Tenemos sitio aquí para un margen de... Y bueno, y aquí, ¿veis? Todo esto habría que reorganizar topográficamente. Fijaros cómo estamos subiendo a un punto que realmente son rellenos para llegar al parque de Valdebebas. Y ahí tenemos ya el siguiente puente. Aquí estamos en este primer puente. Fijaros aquí cómo se nota que todo esto son enormes rellenos. Enormes rellenos que no entiendo por qué se han mantenido. Fijaros cómo se ve. Enormes rellenos, también excavaciones de una topografía que no era tan compleja. Bueno, aquí vamos subiendo, como veis, y subimos muchísimo, fijaros, ¿eh? Y ya vamos hacia el segundo puente. Ahí tenemos este tronco que ya nos dirige claramente a elementos de Madrid, a la feria, a la M30. Otro puente que tampoco, como veis, es bonito. Fijaros que esta estructura hace que al final la rasante del puente sea muy alta, pudiendo haber sido un puente muy sencillo, mucho más bajo, como un dintel. También es verdad que estamos subiendo con una rasante muy fuerte, ¿no? Ya estamos en el segundo puente. Y fijaros qué rasantes tan forzadas. Aquí tenemos San Chinarro, recordáis esas rotondas, ese borde, y ahí teníamos ya la zona de los transportes de Madrid. ¿Veis? Vamos demasiado altos, son estructuras de estos puentes que van demasiado altos. Y después aquí hay unos rellenos que no entiendo por qué no se han recuperado la cota original, que la vemos ahí. Y vemos ahí cómo este choque del M40 contra la muralla de Madrid que viene por ahí, cuando piensa, bueno, ¿por qué hemos venido tan al corazón de Madrid para luego tener que girar? Ya sabemos que estamos buscando la ronda ferroviaria, pero podríamos haber ido mucho más al este, en mi opinión. Bueno, aquí bajamos hacia Valdebebas, hacia el parque. Ya veis que es extraño esta subida para luego esta bajada, estas rasantes tan forzadas. Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos este nudo, que lo veremos ya en la lección siguiente, con el centro de operaciones del transporte de Madrid. Y como vemos, la M40 lo que trató de buscar fue la ronda ferroviaria, venir cerca de la ronda ferroviaria que ya había generado una muralla de Madrid. Y aquí tenemos Valdefuentes, con este barrio que aún estaba sin rodear, como luego se ha rodeado, y bueno, los rellenos que hemos visto antes. Y aquí es donde os decía que se produce ese cambio extraño de escala. La M40 ha venido rodeando nuevos barrios y sin embargo aquí renuncia ya a rodear nuevos barrios, sino que se viene a pegar
a barrios que ya existían. Es algo extraño, porque el criterio habría sido realmente haber dejado también otro margen más y haber venido a buscar la ronda ferroviaria aquí, en vez de haber venido aquí. Bueno, pues eso ha producido este corte, esta imposibilidad de unión de los barrios. También ello ha venido fomentado por la presencia de este parque. Pero como veis, de luego ha aparecido la M11, es decir, aquí hay una duplicación de viales que perfectamente se podrían haber evitado, en mi opinión. Aquí lo veis muy bien, ¿veis? La M40 aquí cambia de criterio y pasa a ser una ronda de la ciudad de los 70, por así decir, mientras que hasta ahora era una ronda de la ciudad de los 90. ¿No? Y yo creo que la M40 tenía que haber venido por aquí, haber sido quizá la M12 y aquí sí, haber ya enlazado con este borde, que como veis este ya era un borde de ciudad y de nuevos barrios, pero no este era un borde antiguo. Quizá este hubiera sido más propio de una M35 más que de una M40. Bueno, ya supongo que lo entendéis. Bueno, y ahora vamos a esta gran actuación. Parque de Valdebebas, fijaros qué elementos tan importantes hay aquí. Estos antiguos barrios que han sido completados, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto con la T4, impresionante, la ciudad deportiva del Real Madrid, que se vino aquí, creo que es un error, creo que se vino a un punto que ya está siendo absolutamente urbano, es decir, le va a pasar muy pronto lo que le pasó antes, el que estaba en un lugar muy valioso urbanamente y que realmente para unas pistas deportivas no hace falta estar en el corazón de la ciudad. Pues bien, se está quedando en el corazón de la ciudad. O sea que muy pronto probablemente tendrá que cambiarse de sitio, porque será demasiado valioso este lugar. Pero bueno, de momento aquí tenemos este granito, este otro granito del hospital y el gran barrio de Valdefuentes y este parque. Fijaros que al llegar al parque os contaba en mis charlas sobre la ciudad que antes las ciudades a la salida de los caminos tenían los cruceros. Los cruceros había una cruz y la gente rezaba para que su viaje fuera bien y también cuando volvían daban gracias de que habían vuelto sanos y salvos. Y era un lugar de conversación a la tarde, de espera, de paseo, muchos estaban cubiertos, otros no. Pues bien, los cruceros han sido sustituidos por las gasolineras, que fijaros que tienen casi la misma forma, algo muy diáfano, cubierto, y sí, efectivamente siguen siendo puntos de encuentro, de parada, de salida y llegada de la ciudad. Y aquí además tiene la presencia del Burger King. Claro, todo esto es en parte por el parque que hay aquí, ¿no? Pero fijaros que es curioso, es como las viejas ermitas que marcaban la salida de la ciudad. Y aquí tenemos este vial que va rodeando el parque, que a mí realmente me parece muy extraño la decisión de este parque. Aquí tenemos, gracias a Enrique García, tenemos estas fotografías, que puede ser un parque interesante, pero son terrenos muy alterados, veis, rellenos. Aquí vemos los grandes rellenos desde esta ronda del parque. No entendemos un parque rodeado de una ronda. Pero sobre todo mi pregunta es, ¿necesita la ciudad estos parques? ¿No son mejor los parques que están ligados a los barrios, que no son peligrosos, que son de disfrute inmediato? Pero estos parques solitarios, que más que unir separan ciudades, que son peligrosísimos a la noche, ¿no hubiera sido mejor este espacio haberlo destinado, por ejemplo, a repoblar el Pardo, haber empleado el Encinar del Pardo, o otros puntos en el Jarama, por ejemplo, en los bordes fluviales del Jarama? Yo pienso que estos parques rompen la continuidad de la ciudad. Creo que son parques peligrosos, es verdad que puede ser muy bonito y puede venir muy bien, pero no sé, es como si tratásemos la naturaleza como si alguien dijera suelo industrial, suelo verde, y eso no puede ser. La naturaleza, o bien es la naturaleza virgen de ampliación de encinares, o bien es una naturaleza que está pensada para mejorar la ciudad, no como una pieza aislada. Bueno, ya os he dicho lo que pensaba. Y luego, fijaros, esta ronda extraña, como si la naturaleza fuera un elemento más de un plano. Me parece rarísimo el esfuerzo que se ha dedicado aquí. Yo creo que aquí tendría que haber venido un barrio de viviendas de VPO, viviendas tasadas, lo que fuera, que hubiese unido con San Chinarro, con las tablas, con el Madrid de esta zona de aquí. Es decir, creo que estos parques
no hacen daño, no hacen bien a la ciudad. Bueno, aquí vemos cómo era antes. Fijaros que no parece que fuese tan complicada la topografía de aquí. Aquí tenemos Barajas, sí que es verdad que esto parece más llano, que había muchos arroyos, pero yo creo que han sido los rellenos. Bueno, aquí ya se empiezan a ver los rellenos, cómo van alterando la topografía de un lugar que yo creo que era, fijaros qué relleno aquí hay tan enorme, ¿no? Aquí también se ve muy bien. Y aquí se ve muy la planta de Valdefuentes, una planta impresionante por su escala. Y fijaros, aquí está la R2, se está haciendo ya. ¿Veis? No parece que fuera... Sí que se ven aquí grandes rellenos que por desgracia se han mantenido, como este otro gran relleno. Me da la impresión que era un terreno mucho más suave que lo que ahora lo hemos dejado. Bueno, y aquí ya lo vemos. Entonces, fijaros, esta ruptura en Madrid, yo pienso que Valdefuentes tenía que haber seguido por aquí, haber enlazado con San Chinarro y tener el borde de Madrid. Y que este parque, en vez de estar aquí como una pieza aislada, pues podía haber ayudado a bordear todos estos barrios por un cinturón verde. No sé, pienso que no se puede tratar los parques como una pieza más del puzzle, ¿no? Sino que tiene que ser algo mucho más integrado en la ciudad. Bueno, esta es esta urbanización que teníamos aquí, que como veis se ha rodeado, por un lado con buen criterio, de una escala bajita, pero luego, por desgracia, da la impresión que se ha aumentado la escala, estos bordes, es así como era, y esto pues bueno, estaba bastante bien. Sí que es verdad que se podría haber respetado más estos ejes de la vieja urbanización. Bueno, se ha creado una especie de muralla que puede dar, veis que está bien, pero por desgracia ahora aquí ya se está aumentando la densidad. No se sabe muy bien. La verdad es que este era el borde y ahora ya está quedando con un poco más de densidad. Pero veis, se ve un poco extraña esta enorme avenida donde sobran claramente carriles al lado de un parque tan solitario, tan grande. No sé, es como si aquí acabase la ciudad y realmente no acaba ahí. Bueno, ya lo veis, ¿no? Y aquí tenemos toda la ciudad deportiva del Real Madrid, como si fuera el límite de la ciudad. Y resulta que no lo es, porque aquí aparece un enorme ensanche, que es Valdebebas, Valdefuentes. Bueno, fijaros qué escala tan impresionante. No sé muy bien por qué nace esta forma. No sé si es este arroyo, que era un arroyo más o menos que iba a parar a Valdebebas, ya lo veis, para llegar al Jarama, o si fue también el eje que iba a marcar ya el aeropuerto, que generó esta geometría, que es una geometría muy interesante. Ya veis que esta ciudad nace como una ciudad en torno a un parque, no a este parque, sino a este parque. Que este parque sí que lo entiendo yo bien, va a ser un parque dominado por la vivienda, con muchísimo más uso que este otro parque. Y luego, como veis, aquí siguió como unas líneas paralelas a lo que era el arroyo de Valdebebas. Es un esquema bonito, pero tiene un problema, y es que aquí la topografía era mucho más compleja y que en cierta manera esta área queda más graciosa con este giro, con estas manzanas diagonales, con este eje que es un eje bastante llano, como muy claro, y sin embargo aquí hay una cierta confusión. Ya lo vamos a ver. Pero el esquema no deja de tener grandiosidad y también la apertura hacia un gran parque. Es muy parecido a la planta original de Bagdad. Bagdad fue una ciudad que tenía un gran jardín, una ciudad circular, con un gran jardín central. Alrededor de ese jardín había una serie de dependencias o palacios que eran como estas manzanas, ¿no? Que lo rodeaban. Es en ese sentido, aunque alguien puede decir, bueno, también los Crescent de Londres son urbanizaciones en torno a Grand Park, sí, pero da la impresión que el espíritu es más de Oriente, ¿no? De una ciudad en torno a un jardín, una ciudad que casi se amuralla. Su tendencia es como a amurallarse. Bueno, aquí la vemos mejor. Pero fijaros que el eje principal, aparte de este eje anecdótico que era el arroyo, el eje principal es este eje que iba a la puerta del aeropuerto. Un tema precioso. Y al fin y al cabo el aeropuerto es una puerta de la ciudad al mundo, como una estación de ferrocarril, como un puerto, y la puerta de entrada, de salida estaba aquí. Por desgracia luego en los aeropuertos pasa que destrozan ideas muy bonitas, las destrozan con los aparcamientos
que no han hecho ni caso a este eje, con los 2 niveles de llegadas y salidas que se empeñan siempre los ingenieros en hacerlos y que es un verdadero desastre, porque al que llega a Madrid, lo primero que ve de Madrid es un subterráneo, y al que sale de Madrid, que apenas tiene tiempo porque está saliendo, es el que tiene las vistas más bonitas. Es absurdo esa división en 2 niveles que se hace en los aeropuertos. Y más triste aún, porque la impresión que uno se lleva de Madrid es un subterráneo y la visión de unos aparcamientos delante, cuando podía haber tenido la visión de este eje precioso que conduce a este gran parque. Como veis, esto es una pena. Por supuesto que se podrá arreglar, se podrá derribar este edificio horrible y crear aquí un espacio, una plaza digna, como pasaba en los viejos aeropuertos, que se ha perdido. Esto es por el puro funcionalismo. Gran parte de esta culpa la tienen, por supuesto, los arquitectos que dejan que destrocen sus esquemas y, por supuesto, también los ingenieros que plantean estas soluciones, lo que pasa en las estaciones de tren, de separar salidas y llegadas. Bueno, aquí como veis, este eje se ha truncado, era un eje que tenía un puente muy bonito, se ha truncado totalmente, incluso viariamente se ha alterado todo el tráfico y ya, como veis, una confusión absoluta para alguien que quiera desde aquí llegar a este barrio, que es un barrio nacido un poco al amparo del aeropuerto. Bueno, aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Qué pena. Todo esto sí que se puede mejorar y se puede arreglar. Espero que algún día lo arreglemos. Este es ese eje de Valdebebas. Fijaros que es un eje muy bonito, con mucha anchura. Y aquí aparece el gran parque. Este gran parque de la urbanización, que yo creo que sí que es un parque que tiene sentido, porque está arropado por la vivienda, tiene una escala más pequeñita. Y fijaros, ahí se ve el lienzo norte. Este es el lienzo que se dirige hacia el sur. Bueno, ya veis que, aunque está aún sin acabar, pues promete muchísimo porque tiene densidad, tiene aquí el gran parque. Creo que esto van a ser avenidas muy, muy vitales, muy bonitas. Además, aquí se ha procurado que la planta baja, incluso el entrepiso, tenga actividad no residencial, sino comercio, oficinas. Ahí tenemos ese donde llega el eje. Fijaros, es verdad que también la topografía nos ayuda mucho porque aquí va bastante llana. Esta es una avenida con muchísimo futuro, dando al parque. Me parece muy bien. La escala es muy alta, pero como hay mucha amplitud, la arquitectura también es como muy generosa. Es verdad que son pisos más grandes, pero veis, aparentemente va a ser una ciudad muy hermosa. La vegetación, la urbanización es magnífica. En cierta manera podríamos decir que está creciendo con una escala un poco más quizá la arquitectura también ayuda porque son viviendas más grandes. O sea, gran parte de las ideas de San Chinarro y de las tablas están aquí, pero aquí están a otra escala, con este gran parque, con avenidas quizá más amplias entre las manzanas. Fijaros que estas manzanas están rodeadas de avenidas más amplias que las de San Chinarro y las tablas. Entonces da la impresión que va a ser una ciudad espléndida. Bueno, aquí vemos cómo el eje se va poco a poco consolidando. Luego veremos que hay arquitecturas buenas y arquitecturas malas, pero hay una actitud en general como de optimismo. También es otra época, una época de más, en principio, más optimista, de más crecimiento. Este es el lado norte. Fijaros que también es una arquitectura muy optimista y eso es muy bueno. Es solo creérselo a veces, porque a veces uno puede decir, bueno, estas podían ser VPO. Pues sí, perfectamente podían ser VPO. Es la actitud a veces de los arquitectos que no dan todo lo que pueden cuando piensan, no, es que la VPO no tengo margen. Claro que hay margen, hay muchísimo margen, ¿no? Bueno, fijaros, son viviendas muy bonitas, con gestos, hay más interés, más cariño en la arquitectura. Y fijaros, está muy bien el hecho de que las plantas bajas, algo que en las tablas fallaba, esas plantas bajas en las tablas destinadas a locales de las viviendas, eso es un error. Las plantas bajas tienen que ser para talleres, comercio, oficinas, para una vida diferente a la residencial.
Si no, la ciudad se muere. Lo bueno de aquí es que por ejemplo, ese bulevar central no va a morir porque va a tener mucha vida en sus plantas bajas. Aquí vemos cómo ya la topografía está marcando. Aún no está mal porque, claro, tiene el parque delante. Veremos que en cambio va a hacer daño la topografía de las calles de atrás. Bueno, como veis es maravillosas estas. Fijaros que alguien diría, bueno, al final es la misma, casi. En San Chinarro decíamos que faltaban, vimos, no sé si lo dijimos, en San Chinarro los salones son demasiado estrechos y las habitaciones demasiado estrechas. Le están faltando 10 metros cuadrados a cada casa. Pero si no tomase las locales, las piezas de las viviendas de San Chinarro, nos produciría esta fachada, muy parecida, que hay salón, cocina, 2 habitaciones. Es más la actitud de los arquitectos de querer hacer una, una pieza optimista de arquitectura o pensar que no pueden hacer nada. Y esta es la última manzana. Quizás sí que es verdad que son manzanas muy densas, quizá demasiado altas para los espacios que tienen dentro. Eso también pasaba a veces en San Chinarro. Bueno, ya veis. Y aquí tenemos una serie de avenidas que por desgracia hay una excesiva escala aquí. Ya veremos que hay una serie de problemas. Porque aquí teníamos esta calle que rompía un poco la trama, mientras que aquí la calle es paralela. Así, aquí se generaban unas perspectivas en diagonal muy bonitas que aquí en cambio van a faltar. Quizá también está faltando un poco de generosidad aquí, de amplitud respecto a la R2 y al río, porque aquí además había muchos desniveles. Es decir, es un esquema que yo creo que aquí funciona muy bien, toda esta zona es espléndida, pero aquí tiene ya más graves problemas. Aquí teníamos empezando, bueno, perdonad para que veáis, vamos a seguir ahora esta avenida, luego empezaremos desde aquí. También ya tenemos el hospital, es una vida aún sin consolidar, fijaros la urbanización, qué maravillosa es, fantástica. Fijaros que la topografía nos ayuda mucho y tenemos el puente que salta al aeropuerto. Bueno, me parece hay arquitecturas más austeras, quizá demasiado austeras, otras más optimistas. ¿Veis? Este es el gran eje. Fijaros que estamos cruzados todo el rato por grandes bulevares y eso es muy bueno. O por elementos más peatonales. Me parece muy bonito. Y veis, esto es muy importante. El hecho de que haya vida en plantas bajas y entre pisos. Eso da escala a la ciudad. Le da vida a las calles. Bueno, para mí es una delicia pasear por esta ciudad. Y cuando esté más habitada, veis los grandes. Fijaros qué piezas tan bonitas, son piezas casi paladianas de palacio renacentista. Y uno diría, bueno, ¿esto podría haber sido un VPO? Pues sí, podría haber sido un VPO. Una vivienda aquí, otra vivienda aquí, otra aquí. Probablemente son viviendas mucho más grandes, ¿no? Pero es solo el gesto, es el cariño que tenga el arquitecto en decir, voy a ir alternando las terrazas con los dormitorios de un piso a otro para que parezca más bajito. Voy a crear estos pequeños elementos horizontales. Eso no cuesta dinero de verdad. Es el cariño con el que se hace. ¿Veis? Simplemente. ¿Esto podía ser una fachada de VPO? Perfectamente podía ser. Es el cariño y la ilusión que el arquitecto pone en sus obras. Fijaros, no es más que el pequeño gesto de decir, pues aquí tengo salones aquí y aquí los paso aquí. Y así voy alternando y eso produce una doble escala. Parece que el edificio es más bajito de lo que es. Y luego estos elementos horizontales, que esto no cuesta nada y que genera esta doble escala de fachada. Bueno, me parece fantástica esas casas. Tenemos la rotonda del eje, fijaros, es un eje aún sin consolidar, pero que culmina en el parque. Y bueno, ya veis que va a ser una ciudad espléndida. Me parece una gran operación urbana que llega hasta este final, que fijaros que es el final de Madrid realmente, porque ya llega Alcobendas en parte. Aquí tenemos el Club de la... Ahí se está construyendo, sería el punto más extremo, pero estamos en la proa de Madrid. Quizá el plan no ha sabido verlo. Bueno, ahí lo vemos. Esta es la diagonal que seguía el arroyo, el río. Y aquí ya
vamos viendo cómo se va consolidando. Y esta es la proa que os decía, fijaros ahí, aquellas construcciones del otro lado, ya al otro lado del arroyo. Bueno, esta vegetación maravillosa, casi tropical. ¿Veis? Estamos aquí en este punto tan valioso que no sé si el plan ha sabido verlo. Este hubiera sido un sitio perfecto para haber tenido pues la escuela, el instituto, la dotación más importante, la iglesia, quizás, porque es la proa de Madrid, el punto extremo de Madrid. Porque aquí ya veis que ya está volviendo a aparecer una urbanización, quizá demasiado densa, porque ya este era un mundo ya de unifamiliares. Fijaros qué punto tan importante. Esta es la verdadera M40 y esta es la verdadera R2, ¿no? Que aquí dijimos que podría haber sido la misma. Esta es uno de los puntos más importantes de Madrid. Ya lo veis, fijaros, es esta proa. Sé que va a pasar luego, pasará que probablemente este terreno tendrá ya muchos compradores y a veces me da pena porque en vez de ocupar esto, ¿por qué no ocupamos el parque, ¿no? Y dejamos aquí una zona fluvial? Es decir, seguir ocupando terreno cuando tenemos vacíos, grandes vacíos en la ciudad. Pero bueno, ya veis importantísimo que es este punto rodeando esta acrópolis de la Moraleja. Bueno, ya vamos a venir aquí, a este borde, porque aquí sí que hay problemas. En la avenida Secundino Zuazo, ¿veis? La arquitectura es más monótona. Son arquitectos que, en mi opinión, han tomado menos interés. La vegetación, como veis, queda dominada por la escala de los edificios. No hay ningún gesto para escalonarse un poco en la altura. Es una pena, porque es la arquitectura la que puede a veces destruir una ciudad. ¿Veis? Se hace excesiva. Las alturas aquí son excesivas. A veces, bueno, encontramos ejemplos muy bonitos como este. Este es el borde de la ciudad. Y ahí vemos, ¿veis? Ahí se nota que ha habido una densidad excesiva o que los arquitectos no han sabido responder bien a esas manzanas. Lo mismo que estas piezas tan duras. Alguien puede decir, claro, es que es norte. Bueno, es que es norte y son los dormitorios, los salones de Anací, pero es que no es que sea norte, es que es el paisaje más bonito de Madrid. Desde aquí se ve toda la Sierra de Madrid. Bueno, es no atender al paisaje. Este, por ejemplo, ha actuado muchísimo mejor, ¿no? O este, que sean dormitorios, bueno, esos movimientos de escalonamiento. Da la impresión que tenían libertad los arquitectos para hacer lo que quisieran en las manzanas. Entonces ahí se ve. Yo he sido profesor muchos años en la escuela de arquitectura y no, hay quien dice los arquitectos buenos nacen y los... No. Son horas de trabajo, de interés, de cariño en lo que pones. Esa es la diferencia entre una buena arquitectura y una mala. El cariño y las horas de trabajo del arquitecto. No es por nacimiento. Es verdad que hay gente que casi viene con más soltura, pero mis mejores alumnos no eran los que venían con gran soltura, eran los que ponían más cariño y más horas en sus proyectos. Bueno, y aquí fijaros, aquí hay cosas rarísimas, estas escalas que parecen medianeras, que parece Beirut, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Veis? Esto es extrañísimo. ¿Qué pasa aquí, no? Ya que acabamos una pena, el punto más bonito de Madrid, y la arquitectura no ha sabido responder que esta era la proa más importante de Madrid. Fijaros, aquí acaba. Estamos en este punto tan bonito. ¿Veis? Y aquí se ve la belleza que tenía el arroyo de Valdebebas, la belleza original. Bueno, la preciosa urbanización, la diagonal. ¿Veis? Ahí se ve esa confusión de escalas tan diferente al lado que habíamos visto antes. Bueno, aquí vemos las acacias, las diagonales. Todo esto se irá. Y ahí vemos ya el puente. Vamos a acabar ya. Este es el puente precioso, es un puente muy bonito, que era el eje de Valdebebas dirigiéndose a un poco a lo que dio sentido a la ciudad, que es la presencia aquí de la Puerta de Madrid al mundo, que es el aeropuerto, y la T4. ¿Veis? Aquí vemos este eje. Aquí lo vemos hacia el sur, la ciudad del Real Madrid allí, y ya se va completando. Y la M12,
que era la que tendría que haber sido la M40 realmente. Y ahora es un puente que yo creo que es demasiado estrecho para el tráfico que realmente puede generar, porque mucha gente de Valdebebas va a tener relación con el aeropuerto. Aquí está lo que os decía, cómo ha sido truncada esta relación, hasta el punto de que si alguien sale del aeropuerto y entra, no tiene contacto con esta ciudad. Y es absurdo, porque al final, bueno, surgirán hoteles, y es una ciudad preciosa para recibir a los viajeros que llegan a Madrid. Es una ciudad fantástica para que vean cómo está creciendo Madrid. Bueno, aquí vemos la rotonda y allí vemos, fijaros, qué pena. Un aeropuerto que es muy bonito y que ahí tenía realmente las salidas, pero tenía que ser entradas, pero veis, ha aparecido este lienzo sin respetar para nada la rotonda que iba justo al eje del aeropuerto. Bueno, todo esto puede mejorar, ¿eh? Por fortuna puede mejorar. ¿Veis? Es un puente muy bonito. Y si seguimos hacia abajo, llegamos a donde está el hospital, una maravilla de ejecución y la rapidez con que se hizo. Y la ciudad del Real Madrid, que como os digo, bueno, está perfecta ahora mismo aquí, pero muy pronto verá que se ha colocado en un sitio demasiado urbano. Les va a pasar lo mismo que les pasó, que al final se tendrán que ir a un sitio más rústico, porque esto es uno de los solares ahora mismo más valiosos de Madrid, de nuevo. Bueno, ahí vemos algunas cosas extrañas que hizo en la topografía, las salidas del aeropuerto, y ahí vemos ya la ciudad del Real Madrid, que es muy importante, es verdad que es un punto de interés, muchísima gente viene a verla, con lo cual es bueno que esté dentro de la ciudad. Cuando se hablaba de si el Bernabéu había que sacarlo de la ciudad, es bonito, las ciudades que han decidido mantener su estadio, va contra mis leyes de la homotecia, que en mi opinión siempre las cosas se van trasladando, ¿no? en círculos concéntricos, homotéticos. Pero es bonito también cuando una ciudad decide mantener su estadio donde siempre ha estado. Es como un intento de afirmar una posición, ¿no? Pero bueno, al final aquí se ha generado una ciudad deportiva que es un foco muy importante de Madrid. Pero veréis que muy pronto habrá presiones sobre todo este solar, que es un solar maravilloso. ¿Por qué? Porque, claro, Madrid crece 100.000 personas cada año. Recuerdo cuando yo trabajaba en Egipto, que era maravilloso, no sé cuántos millones, no sé si 3 millones al año, aumentaba la población del país. Era maravilloso y veías construir cientos y cientos y cientos de bloques para alojar a esos nuevos matrimonios. Parecía admirable. Pues Madrid, a otra escala, necesita ocuparse y es mejor que no crezca. Bueno, aquí tenemos las cercanías y una cosa muy importante. Todas estas ciudades del norte de Madrid no tienen más metro que el de las Tablas, no tienen más cercanías que estas líneas, necesitan urgentemente ampliar las líneas de metro, urgentemente. Son ciudades con muchísima población, muy vitales. Fijaros, no puede ser que Valdebebas no tenga línea de metro, que tampoco la tenga San Chinarro, y esto es muy escaso, además, fijaros, muy lejos del corazón de la ciudad. Entonces es urgentísimo que fijaros que está en blanco, toda esta zona de Madrid está en blanco. Aquí se ve muy bien. ¿Veis cómo está el centro, incluso el sur? Pues aquí faltan líneas de metro que unan todos estos nuevos barrios. Como veis, no tenemos más que la línea de cercanías de Valdebebas, que es esta línea, es una línea importante, pero viene muy al margen, por supuesto, de todo el centro de la urbanización de Valdebebas. Y luego tenemos el metro, que ese sí que al final no pasa más que este metro que pasaba por las Tablas. San Chinarro no tiene metro. Y bueno, dicen, sí, tiene metro ligero. Bueno, eso no es el metro. Y aquí tenemos la línea 8 que llega solo al aeropuerto. Entonces yo creo que aquí hace falta urgentemente crear líneas de metro. Supongo que lo estarán pensando ya. Bueno, y así acabamos con esta ciudad fantástica, con fijaros este punto de tantísima tensión. La Feria de Madrid, unos elementos de los grandes colosos de Madrid que genera muchísima actividad, el aeropuerto, la puerta de América y del mundo para España y para Madrid, y todos estos nuevos barrios que hemos ido viendo. Y a su lado, nuestra M40, que aquí ya se mete en la marabunta de Madrid. Como veis, este es un punto apasionante.
IFEMA, el aeropuerto, creo que es el punto ahora mismo de máxima tensión, ahora mismo y futuro, de máxima tensión de Madrid, toda esta zona de aquí. Y muchísimas gracias.